Tengo un librito en mi mano, se llama Viva la Pepa, el psicoanálisis argentino descubre el LSD, y lo tengo a Damián Huergo y a Fernando Krapp, los autores del libro. Bienvenidos, amigos, ¿cómo están? Gracias. Ahí está. Celebran todos. Sí, es muy celebratoria esta charla. Espectacular. Bueno, primero introduzcanos sobre el libro y ahí la charla nos va a ir llevando solo. Fernando. Hola, gracias por la invitación. Un placer. Matías. Este es un libro increíble sobre el ácido lisérgico en la Argentina, una historia rarísima que nosotros no teníamos ni idea que existía. Y nada, cuando nos llegó a nuestras manos dijimos... ¿Cómo le llega la historia? Nos llega a través de Fernando Pérez Morales, que es un librero y amigo nuestro. Fue editor de Damián. ¿Pero qué les dice? Él me llama un día con la propuesta. ¿Cuál es la frase gancho? La frase gancho es: mi papá era psiquiatra y hacía tratamientos con LSD. Excelente. La respuesta para mí es: ¿en qué época? Yendo es la respuesta. Pensé que ya estaba. Preparen. Ya estaba yendo ahí. Preparen motores. ¿En qué época? Esto arranca en el 53, llega la primera valija con LSD a la Argentina. Y ahí ya llega la primera valija con LSD. Y la primera valija termina aparte en el basural de Retiro, enterrada por error. Pará, y bueno, vamos a ¿Quién trae, quién manda la valija? ¿Qué tenía la valija? Claro, ¿y por qué mandan una valija con LSD acá? ¿Cuál era el estado, para situarnos un poco, en el mundo, cuál era la visión que había sobre el LSD? Porque la guerra contra la droga no había empezado. De los más informados, porque mucha gente no sabe lo que era, la mayoría de la gente. No, sí. Este es un libro. Nosotros conocemos la historia del LSD, es más la historia contracultural, que enseguida pensamos en los Beatles. Sí, Pink Floyd, los Beatles, sí. El ácido Levy. lisérgico como droga recreativa, no sé si decirlo. Exacto. Y esta es como la historia científica del LSD, la historia contracultural, por decirlo de algún modo. Y cuando apenas nace el LSD, que nace en el laboratorio Sandoz, que es el actual laboratorio Novartis, en esa famosa casualidad que hace Hoffman con el cornezuelo de centeno, desde ese momento empiezan a mandar a diferentes psicólogos y psiquiatras del resto del mundo, siguiendo un protocolo de pedido y eso, valijas con ampollas para que puedan, de uso experimental, de uso científico. Acá había un primer psicólogo que se llamaba Alberto Talaferro, que era como dentro de la camada de psicólogos, era como muy popular, dentro de una élite, al punto que era el psicólogo de Frondizi. Viajaba con él a Frondizi a Japón, por ejemplo. Un montón. Era como alguien de una Pero élite. uso científico, no médico, decís. Como experimental científico, ¿es médico o qué? Las dos cosas, médico-científico. Uso psiquiátrico serían. Claro. En realidad era como una droga que apareció y que los psiquiatras de aquel momento dijeron, bueno, podemos usarla. Claro, podemos usarla para generar psicosis artificiales y para ver qué es lo que produce en el cerebro y qué podemos estudiar de esto y si produce algún tipo de locura. Es decir, eran tipos que estaban muy interesados en poder diagnosticar la locura y poder curarla. Entonces esta droga les facilitaba eso. Es decir, bueno, un neurótico la toma, se convierte en una especie de psicótico y podemos estudiar y quizás hay una cura para la psicosis. Está buenísimo. Está buenísimo. No, estoy pensando en... No sé cuál sería ¿Era algo secreto esto? Digo, estas investigaciones, ¿se conocían? ¿La gente sabía que había una droga sobre la que se estaba trabajando, un compuesto químico, no sé cómo se lo consideraba en ese momento, pero ¿era algo que se podía saber que existían trabajos sobre esto? ¿O era algo como muy de una élite médica, científica? No era secreto, pero era de una élite médica científica, pero que también empezó a tener popularidad. Talaferro fue el primero, incluso hay artículos de él publicados en diarios de la época. Y después la segunda camada, que es la que se centra en el libro, que es como la segunda camada de psicólogos famosos de Argentina. Hay pocos libros de divulgación de psicología en Argentina, este es uno, que ahí ya entra el padre de Fernando Pérez Morales, que fue quien nos llamó, Rey Álvarez de Toledo, seguro que el apellido le suena ahí al pensar en alguna corista de Cerati, y Alberto Fontana, que era como el más popular y el más excéntrico de este último tridente.
Y después había como una gran frase que decía Fontana, que era: el que pasaba por Buenos Aires y no pasaba por Ditela ni por mi clínica, no había pasado por Buenos Aires todavía. Porque en respuesta a esto, lo que decías, Clemente, ya estaba muy popularizado en ambientes culturales, Claro. artísticos. Cierta élite ya sabía de qué se trataba, pero popularmente por ahí no era conocido. No como era el psicoanálisis en los 50, Claro. 60 en Argentina. Hoy por hoy es una práctica que todos, la gran mayoría tenemos un familiar que... Sobre todo en esta ciudad. Exactamente. En Cabo. ¿Y cómo sigue la peli de la valija, perdida en retiro, el primer envío? ¿Cómo continúa? Continúa con este grupo nucleado alrededor de otro psiquiatra muy famoso en Argentina, que fue Enrique Pichón Rivière, que hacía estudios en el Borda. Entonces esta valija cae en Talaferro, en este grupo, y como dijo Damián, de pronto era como, bueno, sirve para hacer estudios, pero también puede llegar a tener algún tipo de beta económica, podemos explotarla, podemos abrir un consultorio para hacer consultas con LSD. Entonces Talaferro dice, bueno, acá hay algo novedoso y podemos acortar, algo muy importante, podemos acortar los tiempos de análisis. Claro, porque lo que facilitaba era eso. La droga era una especie de coayudante, entonces vos en lugar de ir 5 veces al analista por semana y estar toda una vida analizándote, tomabas un poco de ácido. Era una toma. Ibas derecho al trauma, al problemita que tenías, te salteabas un montón de problemas. Una locura, literalmente, una locura. Literalmente, era Claro, como algo así, locura. decir, o sea, podías ir de una a tus problemas, sin necesidad de estar gastando mucha guita. Y Siempre en el marco de un tratamiento. Claro, ¿no? como Es que- siempre, todo es a resultado. Así que, Claro, digo, total. y los resultados, Varios y variables. muy interesante. Sí. Nosotros Va, si resuelve algo, es muy Sí. interesante. Sí, fue una investigación que muy trabajosa, porque la mayoría de los protagonistas o habían fallecido o 60 años después de la experiencia, ya estaban en 80, 90, Claro. después de una pandemia, Sí, hay que ver qué después de recuerdan. mucho Claro. consumo de LSD también, y después también algo que la mayoría era gente muy vinculada al psicoanálisis, y también con un código ético del psicoanalista de primero escuchar, segundo escuchar, tercero escuchar, y recién ahí te voy a dar Intervenir. mi palabra. Claro. Entonces había como un secretismo alrededor muy grande, pero de a poco como un testimonio nos fue llevando a otro, como si fuese un juego de lianas, y empezaron a salir así como testimonios reveladores de, no sé, de un chico en su momento que tenía 13 años, que hizo una sesión grupal con LSD en el marco de la clínica, en el marco de su médico ¿De qué edad, familiar. chico? 13 años. 13 años. En el marco, imagínate. Chico, sí, muy chico. Que nosotros le preguntamos, ¿había algún protocolo para firmar? No, era como con el visto bueno del médico familiar, como que la madre ya le dijo, vamos, hicieron el tratamiento, y venía de un tratamiento de 1 o 2 años, y después de la experiencia con LSD fue como una autopista rápido a su regresión hacia su problema, que bueno, que pudo empezar a atarle unos cabos ahí, que su padre había fallecido en un vuelo de avión, etcétera, etcétera, y a partir del LSD como que le cayó la primera lágrima, empezó a desenredarse ese nudo que tenía adentro, y de ese tipo de testimonios encontramos un montón, que tratamientos largos, que luego de pasar por esta sesión intensiva que podía durar entre 8 y 48 horas, porque terminaban durmiendo en la clínica, después había como todo un deceso después de eso, y que de golpe iban a un trauma uterino inicial muy rápidamente, y así hay como 4 o 5 casos de los muchos que ¿Sabes investigamos. que esto que cuentan, yo lo relaciono con estas investigaciones que aparecieron en el último tiempo, que están en los libros de Michael Pollan y en documentales de la ciencia nuevamente trabajando sobre el LSD y tratando de aplicarlo al psicoanálisis y a la psiquiatría? Es así, digo, hay una correlación entre esto que están contando ustedes y lo que están haciendo, porque por lo menos desde mi lugar suena bastante parecido. Sí, es que en un principio se pasó, esto que decíamos hace un rato, se usaba el LSD para hacer o generar estas psicosis artificiales como para tratar de entender la locura. Después se pasó a lo que dice Damián, a usar como psicoterapeutas para trabajar problemas de diván. Después se empezó a usar en sesiones de grupo, en terapias de grupo generales. Y ahora, después de la prohibición del 61, o sea, no, el 61 no. 61 empieza, después- deja de distribuirse. Claro, después de la prohibición fuerte que hubo con el LSD en Estados Unidos, pasó un montón de tiempo hasta que se empezó a usar de nuevo. O sea, reapareció los hongos, la psilocibina, un montón de
otras variantes. Sí, derivados. Sí. Claro. Pero la idea del En realidad tratamiento del uso, con una toma. Volvió la cuestión del uso y la cuestión de se puede usar este tipo de drogas para trabajar salud mental. Entonces eso el libro un poco viene a reponer esa historia en función de lo que está pasando hoy en día también con estos coayudantes que se están usando ahora. Es un camino interrumpido de todas maneras, Total, ¿no? Es como que es difícil saber el alcance que tiene, o es el mismo de siempre, porque la sustancia es siempre la misma, o hay algo que cambia 50 años después. El viaje de cada persona cambia mucho, es decir, bueno, y también las épocas, ¿no? Cada viaje va a ser siempre distinto y cada mente o cada experiencia va a ser completamente distinta. De acuerdo a cómo la uses y también de acuerdo a los terapeutas. Yo creo que hoy en día también hay mucha más información en relación a las drogas que la que había en esa época. Por ejemplo, Rebe, que fue uno de estos psiquiatras que experimentó, la primera vez que usó la droga se puso guantes en las manos porque pensaba que se podía llegar a ahorcar, o sea, en el viaje. O sea, tenía miedo de lo que podía llegar a pasar. Hoy en día hay mucha más información alrededor de eso. Sí, más experiencia, más uso. También digo, hubo un montón de... Yo creo que también, lo que hablamos con Damián cuando estábamos escribiendo el libro, es que también se silenció la historia porque hubo mucha gente que quizás no estaba de acuerdo con este tipo de terapias. Hubo mucha gente que encontramos que no quiso hablar o que no quiso comentar porque no estaba de acuerdo con la forma en la que se... ¿Y qué tan libre soy o qué tanta resistencia hay a este tema? ¿Se presenta como algo extravagante y bizarro o la ciencia le da un lugar al margen de este caso y del libro? Sí, hoy escuché que Clemente decía lo de la guerra contra las drogas y una de las consecuencias laterales que tuvo la guerra contra las drogas fue también el desarrollo científico de muchas de estas drogas, porque hay un hiato que quedó desde el 66, que es cuando dejan cuando se empiezan a cerrar estas clínicas, hasta el 2010, que es mucho tiempo que ese desarrollo fue interrumpido. Porque esto que pasó acá en Argentina estaba en consonancia con otras cosas que iban pasando a nivel mundial. Al punto que la guerra contra las drogas pone al LSD como en el ranking de las drogas prohibidas. De las más peligrosas. De las más peligrosas. Y una de las cosas para que esté en ese ranking es que no tiene interés médico ni científico. Lo cual es algo que está demostrado no solamente por el uso de los psicoanálisis en los psicoanalistas en los 50-70, sino del 2010 en adelante, la disciplina que lo agarró fue la neurociencia, por ejemplo, para trabajar con asuntos, sobre todo con pacientes oncológicos, para trabajar ansiedad, esquizofrenia, depresión. Y con resultados auspiciosos, ¿va? Por lo menos lo que yo tuve la oportunidad de ver era que había gente que... O en general, no sé cómo cuantificar el resultado exitoso, ¿no? Sí, pero como que se hablaba como que podía ser positivo. Le encontraban cosas son positivas. resultados auspiciosos, se hicieron como muchos experimentos, algo que se denomina una práctica muy común, que es como el punto ciego, que es como que estamos nosotros 4 acá, a 2 le dan psilocibina o LSD y a 2 le dan otra droga, un placebo, por ejemplo, y se notaba avances en el sentido anímico, en el sentido para calmar la ansiedad. Sobre todo estas últimas pruebas fueron en pacientes oncológicos en una etapa muy vulnerable, emocional, no solo física. ¿Este grupo de psicólogos y psiquiatras es un grupo único o después tuvieron otro grupo que los continuó o son ellos solos de repente? Fueron ellos solos. Creo que el más conocido en el último tiempo fue Alberto Fontana, que creó su clínica sobre la calle Cuba, donde iba prácticamente todo el Ditela, mucha gente de la época de la publicidad de la década del 60, directores de cine, escritores, actores, todo el mundo pasaba por la clínica de Fontana. La clínica continuó después de la dictadura porque se cerró, se fue cerrando. Paréntesis, cuando decimos todo el mundo pasaba desde Paco Urondo hasta Graciela Fernández Mengide. Claro. A ese nivel, digo, Graciela Borges, Cristina Vanegas, digo, mucha gente pasó por la clínica. Están los que te puedes imaginar que iban a pasar y los que... Claro, o por ejemplo, lo más raro que encontramos, al menos para mí, era el grupo Contorno, que fue un grupo de escritores que estaba David Viñas, Ismael Viñas, había mucha gente que fue, el grupo Contorno iba entero a la clínica de Fontana para ver qué les pasaba a ellos como grupo, entonces era
una cosa... experiencia grupal ya directamente. Grupal, claro, porque pasó también del uso personal al uso de psicoterapia grupal. Se convierte en otra cosa, pareciera, ¿no? Medio una experiencia. Mucho más tribal. Un Se lo ve más viaje, recreativo. Sí, más recreativo, De hecho, más divertido. el diseño de la clínica de Fontana era como un espacio enorme donde primero hacían las prácticas 60 grupales. ¿estamos hablando? Estamos hablando de 60, pleno 60. Sí, plena psicodelia. Plena psicodelia. Entonces, acá era como, si querías conseguir LSD, tenías que ir a la clínica de Fontana, hacer la experiencia grupal, y cuando entrabas a esa clínica, nada. ¿Y cuáles eran los visos de legalidad y ilegalidad en el momento o nada? O sea, ¿era arriesgado? ¿No era arriesgado porque está todo bien acá o no sé? Y hoy lo vemos con la lupa de hoy. Claro, sí, exacto. O sea, en aquel momento yo supongo que se podía todo, en cierto modo. Claro. Sí. Por Lo que pasaba desconocimiento, adentro de la clínica de Fontana quedaba en Las Vegas. De hecho, al capítulo le pusimos las puertitas de la clínica de Fontana. Y la percepción. Pero el gobierno engaña, Todo mal, noche los bastones largos y estaban ahí adentro. Adentro. Hoy nos quedamos a dormir, decía. Pero vos, Milico, dice, quiero hacer terapia, le dan hacemos una terapia normal, acá no está el grupo, ese contorno, ahí todos... Bueno, dicen que más o menos la clínica pudo seguir funcionando porque también muchos milicos se trataban. Entonces, en el mismo espacio había milicos y gente del movimiento nacional Malena, famoso que bueno. y entonces es como que ahí había como una zona gris de convivencia. En el 66, cuando se prohíbe y cuando deja de haber la circulación del LSD, Fontana hace un paso más en la radicalización y arma algo que se llama sesiones prolongadas. Que es decir, seguir con el mismo método de terapias largas. Se entusiasmó. Pasó a la beta. Viste que le empezamos a... Se envició. Lo estamos dejando de tomar en serio, Fontana, ¿viste? Y bueno. Pero pensá, también hay que ponerlo con la época, Sí, ¿no? sí. Trasladarlo en el tiempo. Y se entusiasmó tanto 60 que años siguió más tarde. buscando alternativas en otras drogas y después pasó al uso de la ketamina, mescalina y después también ¿De qué año estamos hablando? Y eso duró hasta... Claro, el descubrimiento de las drogas en realidad son más viejos, ¿no? Que yo Claro, creo obvio. que la ketamina apareció mucho más adelante, pero no. Que también inyectable usaban nada más. Eso es raro. Salvaje, ¿no? Medio zarpado. No. Qué miedo. Pero también ¿No la quedó nadie en el camino? ¿No hubo? Y eso hubo que lamentar víctimas, digo, es la parte que no quieren mostrar. Claro, o- hay partes que había gente que directamente no quería hablar o no quería contar y dijeron, no voy a contar, no vamos a hablar sobre eso. Hay gente que sí, hay gente que le cambió la vida. Y el por qué no quería hablar es por Y mala experiencia, por malas experiencias, sí. Hay un par que nos contaron historias que están en el libro y que contaron sus historias que no fueron buenas. No fueron buenas. Con el Hay viaje de gente- ayahuasca, creo que Total. pareciera que Obvio. Es no que sé si un hay una poco- mayoría que va totalmente entregada y decide la pasa bien, pero hay Hay gente que no la pasa bien. una porción Sí. que la pasa mal. Es que un poco la ayahuasca hoy en día, o sea, el LSD tenía la función que hoy cumple. Sí, un creo poco que por la eso no lo ayahuasca hicimos en nunca cierto- nosotros, porque en cierto a mí me, ambiente. me da miedo. No, a mí también. Francamente, conozco gente que me invitó eso. tengo una novia que iba siempre y yo- Me gustaría atravesar, pero ahora tengo miedo. Pienso que me va a pegar mal. Y además el LSD No de me esa animo. época era muy puro, esa es la diferencia también. Claro. No, bueno, Rebe Álvarez de Toledo, que es como una de las estrellas de este grupo, tiene un escrito muy bueno en el 55 que va sola, mujer, a hacer un viaje a ayahuasca a la selva peruana. Entonces, es un este montón. tipo de gente, que es un montón, es este un tipo de montón. gente, y aparte de alta alcurnia de Argentina, es este tipo de gente que estaba como un paso más allá en su osadía de la experimentación también. Y en términos de qué pasó esto, lo otro, que hay como unos lados B o C que han preferido ocultar y que vamos a mantener esos off Sí, por sí. respeto. Bien. Sí, sí. Códigos. Códigos periodísticos. Sí, como que nos remarcaban que eran muy buenas y muy extremas las intervenciones de Fontana. Y también las de Paco Pérez Morales, pero la de Fontana en particular. Me gusta el término extremas. Sí, y por ejemplo en una sesión grupal donde se están trabajando temas de sexualidad, en un momento manda a uno o dos de sus delfines a que vayan a buscar 2 prostitutas y las pongan en el grupo como si fuesen parte para que con sus movimientos y con su actitud corporal y física y su lenguaje empieza a despertar cosas en el resto. No para que... Como el taller literario de un amigo. Una intervención. Eso es una intervención extrema, pero que después te decían los pacientes como que llegaba a zonas que no solamente eran ayudadas por el consumo del LSD, sino también por el modo en que ellos tenían para intervenir y acompañar esos viajes. Lo que pasa a partir de 2010 tiene un marco, no sé, más formal que esto.
Digo, como... mucho más formal, digo, cambia por completo. También es otra época distinta a aquella época donde esta droga aparece en una época de experimentación. Era como, bueno, experimentemos. Ahora hay como mucho, está mucho más encorsetado, está mucho más legislado el uso de drogas. Digo, hay un montón de cuestiones legales que vos tenés que llenar como para experimentar con esta droga, no sé, en ambientes hospitalarios. Digo, es completamente distinto. Aquella época que era como apareció esta droga de la nada, una droga luminosa que apareció de una combinación rarísima y que dicen, bueno, esto abre esta posibilidad y además cambió la forma de mirar el siglo XX. Digo, es una droga que atraviesa todo el siglo XX y la cambió por completo, cambió la cultura, cambió todo, digo, hasta el día de hoy, de la cultura que hoy consumimos a diario, en la música, el cine, la literatura, está atravesada por el LSD. Está tocada. ¿Y en este siglo? Pensaba hasta en los dibujos que ven nuestros hijos. A veces lo primero que viene es como, che, parece que te tomaron una pepa. Los que vimos nosotros también. Mucho de lo nuestro, pero de nuestros hijos también. También Padrinos Mágicos, no sé, algunos que eran como... Las chicas superpoderosas. Es una locura total. Sí, pero una cosa es vivir en los... Dumbo. Sí, obvio. O la Pantera Rosa después también. Pero estaba pensando que una cosa debe ser vivir en los 60 y no me lo puedo imaginar porque yo nací en el 77 y todas las referencias al LSD siempre son condenatorias. Siempre era como una cosa hiper ilegal y es como... Sí, vincularlo con la ciencia. Te vas a tirar por la ventana, vas a ser un elefante. Bueno, alterar la percepción con los riesgos que eso podría traerte. Sí, como no te tomes más de 3 en tu vida. ¿Te acordás que te tiraban eso? Sí. Y en los 60 me imagino como una cosa como mucho más libre y otra mentalidad por lo menos planteada. Es que también habría que entender el uso que se dio el LSD en Estados Unidos y el uso que se dio en Argentina, que fue también en un circuito, en un nicho mucho más cerrado, digo, la ciudad de Buenos Aires. En Estados Unidos la proyección que tuvo el ácido lisérgico fue mucho más amplia. Claro. Digo, tuvo una parte, tuvo un uso, digamos, policial, porque la CIA lo usaba para hacer experimentos de interrogación. Digo, una droga que apareció como para decir, bueno, también la podemos usar para interrogar gente. Y después... Qué locura pensar un interrogatorio violento. Y hacían cosas rarísimas con el LSD, hasta lobotomías, hacían cosas muy raras. ¿No hay un documental? El de Errol Morris, sí, está ese documental. Nombre, sí. Y digo, después esa misma droga empezó a generar toda una contracultura a través de Timothy Leary, que hacía como un montón de, digamos, de... No quiero decir evangelización con el LSD porque después se lo consideró como el cura, el padre, pero digo, hubo toda una movida alrededor de eso que fue lo que determinó en su prohibición y eso por derrame cayó el resto de los países, entre ellos nosotros, ¿no? Está buena la historia igual, Yo no se llama Viva la Pepa el libro, el psicoanálisis argentino descubre el LSD y esta historia que trajeron acá, que era una historia, no sé si estaba escondida o por qué no había trascendido. No, nosotros decimos que conceptualmente la forma que tomó el libro fue la de un desentierro, porque es un libro enterrado, era una historia enterrada, como esa primera valija que llegó, y después termina esa historia también con las valijas en los ríos o en las parrillas de las casas de estos médicos, así como muchos escondieron libros en las dictaduras, también tuvieron que descargar todo lo que tenían encima. Claro. Entonces era un agujero que quedaba dentro de la historia de las ideas y de historia de la cultura, historia de las drogas en Argentina y que bueno, esperamos haber aportado ahí una palada, iba a decir. pero bueno, para el desentierro. ¿Quién es el actor de esta peli? ¿Quién la hace? No, ya me te imaginaba. Yo me estaba imaginando un documental o una película. Siempre pienso en Peretti, ¿viste? Cuando se habla de algo de psicoanálisis, no sé por qué. Rafa Ferro. Sí. Podría ser, sí. No, hay uno que se llama Me voy a poner a Darín. Una generación más joven. Sí, lo David conozco perfecto. Ese tiene. Laburé con él, sí. Ese, sí. El chino Darín puede llegar a estar... Va a ser caro. Va a ser caro. Una copro, digamos, una coproducción. Es excelente. Está muy bueno. Bueno, gracias. Acá está recomendado el libro y esta historia y esta introducción al psicoanálisis argentino y este descubrimiento, ¿no? del LSD. Gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Gracias.